En el tercer año de matrimonio, después de chocar una y otra vez contra la pared, finalmente decidió divorciarse de él. Sin embargo, justo en ese momento, él sufrió un extraño accidente y perdió la memoria. Capítulo 1. ¿Por qué me casé? Laura manejó a casa y presionó el sensor de huellas dactilares. Como era de esperar, la casa estaba en penumbra. El salón, que ella había desordenado por la mañana, ya estaba limpio. Se quitó los zapatos y se puso las pantuflas. Colgó el abrigo en el perchero y percibió un leve olor a tabaco en otra prenda colgada al lado. Frunció el ceño, quitó su abrigo y lo tiró junto con el otro a la lavadora. Cuando se casaron, acordaron que ella se encargaría de comprar los alimentos y cocinar, mientras que Luis se ocuparía de lavar los platos, la ropa y organizar el hogar. Pero en los últimos 6 meses, debido a que Luis estaba muy ocupado con el trabajo, siempre había olvidos. A diferencia de Laura, que trabajaba de 9 a 5, Luis solía hacer horas extras. A veces, no volvía a casa durante días o llegaba tan tarde que apenas se duchaba y se acostaba, sin siquiera tener tiempo para hablar con ella. ¿Cómo podía ocuparse de las tareas domésticas entonces? Luis sugirió contratar a una asistenta doméstica. Pero ésta siempre colocaba sus objetos personales en el lugar equivocado. Los adornos que Laura traía a casa de improviso a menudo eran arrojados o escondidos en algún rincón. Además, a Luis no le gustaba que alguien entrara libremente a su espacio privado. 2 semanas después de empezar, la asistenta pasó de ir todos los días a solo los fines de semana o días festivos. Y el mantenimiento diario básicamente recayó en Laura. ¿Volverás esta noche? Laura envió un mensaje a Luis. Pasó mucho tiempo sin respuesta. Abrió el refrigerador para guardar los nuevos ingredientes y, para sorpresa, encontró que el almuerzo que había preparado para Luis estaba aún allí. Lo sacó y lo metió al microondas. Luis no había pasado la noche en casa la víspera. Por la mañana, cuando Laura estaba a punto de salir, vio el coche de Luis en el garaje. Dijo que había vuelto a buscar algo. Se cruzaron, ella le recordó que el almuerzo estaba en el refrigerador y que lo calentara antes de comer. Él respondió afirmativamente, pero aún así se lo olvidó. Cuando estaba ocupado, siempre hacía eso, volvía, se duchaba, se cambiaba de ropa y se marchaba, como si se alojara en un hotel. Y ella era como el personal del hotel. Laura se sentó en el sofá a comer su bandeja y miró la casa vacía, absorta en sus pensamientos. ¿Por qué me casé? Últimamente, se preguntaba cada vez más. Bueno, llevaban casados 3 años. En aquel entonces, no se hubiera imaginado que la vida matrimonial fuera así. El matrimonio le parecía algo muy lejano. Cuando Luis le propuso matrimonio, ella aceptó casi por impulso. Porque también quería experimentar el matrimonio y maternidad que la mayoría de la gente vivía, por las expectativas de su familia, y, por supuesto, el motivo más importante, le gustaba un poco Luis. A diferencia de otras cosas que le gustaban, que podía comprar con una tarjeta de crédito, Luis era una persona. Para tenerlo, o bien ganarse su corazón o casarse con él, y así vincularse por el resto de la vida. Ambas opciones no eran lo mismo, pero en aquel momento pensó que eventualmente lo serían. El matrimonio les daría más tiempo para estar juntos, pulir sus asperezas, avanzar y retroceder juntos, y finalmente crear lazos de afecto familiar y amoroso. Pensó que algún día ocuparía su corazón. Pero después de 3 años de matrimonio, Luis seguía siendo tan distante como antes. Había invertido su juventud y libertad, y lo único que obtuvo fue un anillo en el dedo anular, un delgado certificado de matrimonio y números en una tarjeta bancaria que no le importaban. Todavía comía sola, veía películas sola, incluso dormía sola. ¿Qué le había dado el matrimonio realmente? Laura lavó la caja de comida, la guardó en el armario y se fue a bañar. Cuando se secó el pelo, recibió la respuesta de Luis, otra vez estaba trabajando horas extras. No sorprendió. Laura bloqueó el teléfono, lo dejó en la mesita de noche, se recostó y cerró los ojos. Cuando volvió a despertar, escuchó el suave ruido de agua de la ducha. Todo estaba oscuro, ni el baño ni el dormitorio tenían luces encendidas, solo una tenue luz del pasillo se filtraba por la rendija de la puerta entreabierta. Laura miró fijamente aquel rayo de luz en el suelo y supo que Luis había regresado. Siempre hacía eso cuando llegaba tarde, evitaba encender las luces y hacer ruido excesivo. En cierto modo, era considerado, pero también evitaba las escasas oportunidades de conversación que tenían. Laura desbloqueó el teléfono, eran las 2 de la mañana. El suave murmullo del agua parecía ir quitándole el sueño poco a poco. Se levantó de la cama, caminó descalza hacia el baño sin tocar a la puerta, la abrió y entró.
Capítulo 2. Divorciémonos. Luis escuchó el ruido de la puerta del baño deslizándose. Acababa de apagar el agua caliente cuando, de repente, se oyó un clic y las luces del techo se encendieron, dejándolo completamente desnudo al aire. ¿Te he molestado?, preguntó sin volverse, inclinando la cabeza. En el espejo de la pared se reflejaba su rostro, nariz alta, labios apretados y párpados caídos, que en la fría luz del baño parecían distantes y rígidos. Laura no dijo nada, solo se acercó y lo abrazó. El vapor del agua caliente aún flotaba en el reducido espacio del baño, y su cuerpo estaba cubierto de gotas. Al pegarse a él, el pijama se mojó al instante. No llevaba ropa interior, así que su cuerpo se presionó contra la espalda de Luis a través de la fina tela de seda del pijama. Laura, murmuró él. Las dos sílabas cayeron al suelo junto con las gotas que rodaban por su pecho, mezclándose en un suave plop. Laura no respondió, solo levantó lentamente la mano. Luis sintió cómo se le erizaba la piel desde la nuca hasta el resto del cuerpo. Se giró y la empujó suavemente contra la pared húmeda. ¿Lo quieres? Sí. Ella cooperó, enredando sus piernas alrededor de su cintura. Espera un momento. Él hizo una pausa repentina. Ella comprendió su intención y lo contuvo. Estamos casados. ¿Por qué tener vergüenza? Él frunció el ceño. He estado muy ocupado este año. No quiero que te quedes embarazada en este momento. Luis seguía rebuscando en la mesita de noche y encontró un condón. Mientras esperaban, su deseo se desvaneció poco a poco. Laura se apoyó en la pared, observando con frialdad cómo Luis se ponía el condón. Para cuando él estuvo listo, ella se sentía un poco seca. La intimidad aburrida no era muy placentera. Añadiendo a la excepcional destreza sexual de Luis, Laura sintió un poco de dolor. Luis, percibiendo su incomodidad y distracción, salió, abrió la ducha y dijo, «Cierra la ducha». Así era su vida sexual. Al principio había sido armoniosa, pero de alguna manera se había convertido en esto. Ambos parecían carecer de compromiso. Las relaciones sexuales se habían convertido en una rutina, un acto mecánico, la otra mitad cooperando superficialmente. En los últimos 3 años, su frecuencia había pasado de ser casi diaria a una vez cada 10 días o incluso al mes. A veces, cuando él estaba ocupado, no tenían sexo en un mes. Laura terminó de enjuagarse bajo la ducha y miró a Luis. Quería intentarlo de nuevo, pero aún le dolía la parte inferior del cuerpo, así que se giró a regañadientes y cerró la puerta del baño. No sabía si se estaba duchando o haciendo la paja. Luis no salió hasta media hora después de que Laura saliera del baño. El dormitorio seguía completamente oscuro. Oyó el clic de un encendedor. Luis, con un cigarrillo en la mano, abrió la puerta del dormitorio y estaba a punto de irse. Laura gritó, «Dame uno también». La luz finalmente se encendió. Bajo la mirada algo atónita de Luis, Laura tomó el cigarrillo y lo encendió torpemente. El aire se llenó al instante de un ligero aroma a tabaco. Dio una calada, exhaló y, sujetando el cigarrillo entre los dedos, se encorvó hacia la cama, imitando a las bellezas de labios rojos y cabello ondulado de las series de Hong Kong. Al tocar la cama, tosió de repente. Tos, tos. Se inclinó hacia adelante, incómoda, agarrándose el pecho. Al ver esto, Luis le dio una palmadita en la espalda. Le costó un poco recuperar el aliento, pero él retiró la mano y dijo, «No aprendas a fumar. Es malo para la salud». «Entonces, ¿por qué sigues fumando?», preguntó ella, sin poder evitar ahogarse. Luis se quedó atónito, en silencio un momento, y luego apagó el cigarrillo. Laura ladeó la cabeza, apagó el suyo, exhaló y dijo, «Luis, divorciémonos». Intentó hablar con calma, pero en cuanto lo dijo, se hizo el silencio a su alrededor. ¿Divorciarnos? Al cabo de un momento, Luis se giró para mirarla en busca de confirmación. «Sí, divorciémonos», repitió Laura. Luego hubo otro silencio, de casi medio minuto. ¿Por qué? Laura vio que Luis fruncía el ceño. Su expresión, normalmente tranquila, comenzaba a flaquear, como hielo que se agrieta, pero su tono permaneció sereno. «Es que últimamente he estado muy ocupada». «No», interrumpió Laura. «Esa no es la razón», exhaló suavemente. «Si tengo que decirlo, es que siento que esta vida no es lo que quiero. No quiero seguir adelante». Capítulo 3. Matrimonio de intereses. ¿Qué? ¿Te vas a divorciar de Luis? Martín escuchó la noticia de repente en el café y casi se atraganta con el café. ¿Estás seria?
Sí, contestó Laura sin levantar la vista, con los párpados caídos. Oye, no digas cosas enojadas, Martina la miró. Aunque como amiga debería apoyarte en cualquier decisión, la verdad es que Luis no está mal. Primero, nunca se mete con otras mujeres. Segundo, no es machista y te respeta. Tercero, realmente es capaz. Pocos hijos de ricos consiguen tener su propio negocio tan exitoso como él. Empezó a analizar y preguntó. ¿Será porque últimamente está muy ocupado y te ignora? No es por eso, negó Laura con la cabeza. Aunque últimamente siempre le reprochaba su ocupación, la verdadera razón era tan vergonzosa que ni siquiera podía decírsela. Si tengo que decirlo, quizás esperaba demasiado de este matrimonio. Laura y Luis se casaron gracias a los esfuerzos de sus padres. Sus amigos bromeaban diciendo que se trataba de un matrimonio de conveniencia comercial. Pero la definición de alianza implica dos grandes familias empresariales que se ayudan mutuamente a través del matrimonio. Las empresas de las familias Fernández y García no eran tan grandes como para ser consideradas grandes familias, solo tenían algo de patrimonio y eran de igual nivel social. La familia Fernández se dedicaba a la decoración, y los García a los materiales de construcción. Su matrimonio era beneficioso para ambas. En un matrimonio basado en intereses, el amor no importa. Pero a diferencia de un matrimonio puramente de conveniencia, Laura y Luis tenían un mínimo de base afectiva. Hace años, fueron vecinos durante algunos años. De niñas, Laura y Luis se veían a menudo, pero no eran amigos de la infancia. Él era 3 años mayor, así que cuando ella estaba en primaria, él en secundaria, cuando ella en secundaria, él en bachillerato. Nunca coincidieron en la misma etapa y sus temas de conversación no eran compatibles. Si hablamos de amigos de la infancia, Luis y su hermana mayor Isabella sí que lo eran. Eran de la misma edad, estudiaron en la misma escuela durante todo el instituto y después fueron a estudiar a Inglaterra. En la memoria de Laura, Isabella solía hablarle de Luis con admiración. Claramente tenía sentimientos por él. Laura pensó que terminarían juntos, pero para sorpresa, Isabella eligió a un chico ABC llamado Diego que conoció en el extranjero y se casó rápidamente después de graduarse. Laura, que estaba en tercer año de universidad, pidió permiso para asistir a la boda. Luis también estaba allí y tocó el canon en re mayor en el piano. Frente al piano, con traje y camisa blanca con el cuello ligeramente abierto, a pesar de su actitud indiferente, parecía irradiar luz. Fue entonces cuando Laura se dio cuenta de que el chico del vecindario, antes delgado y elegante, se había convertido en un hombre alto y guapo. Después de tocar, se quitó la chaqueta y enrolló las mangas de la camisa, mostrando sus brazos musculosos. Fue la primera vez que Laura sintió que su corazón latía más fuerte. Pero Isabella le advirtió que mejor no se enamorara de un hombre como Luis. Laura preguntó si habían pasado algo entre ellos, pero Isabella solo rió con amargura. ¿Qué podría pasar entre nosotros? Laura recordó las alabanzas de Isabella a Luis y se dio cuenta de que se trataba de un amor no correspondido. No quiso arruinar el día feliz de su hermana, así que se calló. Por fin había sentido algo por alguien, pero su hermana le dijo que no era la persona adecuada. Al salir del vestuario, Laura estaba deprimida. Un camarero pasó con una bandeja de vino, y ella se tomó una copa de un trago. Al girarse, se encontró con la mirada de Luis, que la miraba fijamente con cierta vaguedad, como recordando o confirmando algo. Laura y Isabella se parecían físicamente, especialmente de adultas. Supuso que Luis la había reconocido y, con valentía, saludó. Oye, Luis, ¿recuerdas quién soy? Después de tantos años, has crecido mucho. Su mirada se iluminó de repente y miró la copa en su mano. ¿No estás bien? No, es solo que, Laura negó con la mano y buscó una excusa. Hay demasiada gente aquí, me siento agobiada. Pensó un momento. Sé un lugar tranquilo. Después de la boda, Luis la llevó al bar del hotel. Laura aceptó sin pensar, pero al llegar no sabía qué decir. Después de un incómodo small talk, solo podía beber para disimular. Luis le pidió que tomara con moderación, pero ella se atragantó. Él la ayudó a toser, acercándose con una mirada tierna mientras le palmoteaba suavemente la espalda. Laura se sintió mareada por el alcohol y, mirando sus labios, lo besó. Él no se resistió. Intercambiaron un beso húmedo y, sin saber cómo, terminaron en la cama. Capítulo 4. Pequeños cálculos. Esa noche fue la primera vez para Laura. Había bebido demasiado, y después de desmayarse, no recordaba bien los detalles. ¿Fue placentero? ¿Fue agradable? No lo sabía. Solo recordaba que el abrazo del hombre a su lado era cómodo, su aliento cálido y su voz sensual.
¿Pero qué pensaría él de ella? ¿La consideraría una persona ligera y barata? Después de todo, ella había sido la iniciadora. Y con la relación entre sus padres, si se enteraban, probablemente le obligarían a asumir responsabilidad. ¿Lo haría? No lo sabía. En la mente de Laura, Isabella siempre había sido una diosa. Había heredado los rasgos faciales refinados de su madre, y su entrenamiento en ballet desde niña le daba una elegancia incomparable. Era el centro de atención donde quiera que fuera, con modales amables y una conversación segura, perfecta para ser la protagonista de una novela o un cómic. En comparación, Laura era guapa e inteligente, pero siempre se sentía inferior. Si Isabella no había podido conquistar a Luis, ¿qué posibilidad tenía ella? Incluso si Luis aceptaba asumir responsabilidad, no quería que lo hiciera por obligación. Laura no quería que las cosas salieran así que se vistió apresuradamente y volvió a la universidad. Había muchos hombres en el mundo, no valía la pena obsesionarse. Eso pensó entonces. Creía que por fin había abierto los ojos al amor, y que si no fuera Luis, habría otro. Pero después de conocer a muchas personas, se dio cuenta de que el amor a primera vista no era tan común. Incluso cuando sentía algo por alguien, al conocerlos mejor, el filtro se rompía. Se mantuvo soltera desde que se graduó de la universidad, pasando por la maestría y entrando al trabajo. El matrimonio se volvió un tema prioritario para su familia cuando regresó a la ciudad M después de la maestría. Tenía 25 años. Aunque ahora los jóvenes se casan más tarde, su hermana Isabella ya estaba planeando su segundo hijo, así que sus padres querían que ella también se estableciera y tuviera hijos. Le presentaron a muchos pretendientes, élites retornadas, jóvenes talentos de universidades prestigiosas. Laura no pudo negarse y conoció a algunos. La mayoría tenían un nivel económico similar, buenos modales y eran compatibles en todos los aspectos. Pero Laura siempre sentía que faltaba algo. Parecían hablar de intereses en lugar de amor y matrimonio, como si, con el suficiente beneficio, no importara quién estuviera sentado frente a ellos. Claro, no repudiaba ese tipo de matrimonio. Pensaba que si no podía encontrar el amor como Isabella, casarse con un hombre confiable y compatible con sus padres era una buena opción, especialmente si su apariencia y personalidad eran agradables. Laura siguió con las citas a ciegas hasta que sus padres la presentaron a Luis. ¿Cómo puedes ser tú?, exclamó sorprendida al verlo en el restaurante, luego se disculpó. Quiero decir, ¿por qué estás aquí? ¿No sabes que nuestros padres quieren unirnos? ¿Quieres decir que esta es una cita a ciegas?, resumió Luis con brevedad. Sí, asintió Laura, confundida. Después de regresar del extranjero, Luis no había heredado la empresa familiar, sino que había fundado su propia firma de inversiones. Laura había oído hablar de él, a pesar de la oposición de su padre y los ruegos de su madre, había seguido su camino. No parecía alguien que aceptara fácilmente los planes de su familia. Que viniera a una cita a ciegas la sorprendió mucho. ¿Por qué no podría ir a una cita a ciegas?, contestó él. Ya no soy tan joven, ¿no? Su tono era tan tranquilo que parecía no tener expectativas en el matrimonio. En ese momento, Laura sintió una leve decepción. Al final, no era diferente de sus otros pretendientes. Para ellos, el matrimonio no tenía nada que ver con el amor, solo era una estructura familiar estable, un medio para transmitir genes. Tenían cosas más importantes en la vida. Casarse les permitía calmar a sus padres, silenciar las críticas y luchar sin restricciones en el mundo empresarial. El cónyuge, en cambio, no importaba mucho. Laura miró a Luis, era tan realista que no dejaba lugar para ilusiones. Aún así, se sentó. Pidamos la comida. Capítulo 5. Desilusión. Esa noche en el restaurante, Luis le preguntó a Laura qué tipo de matrimonio quería. Ella, sin experiencia, respondió que prefería que ambos tuvieran valores compatibles, respeto mutuo, comprensión y tolerancia. Luis asintió, diciendo que pensaban más o menos lo mismo, y propuso formalmente salir juntos. Al principio, Laura solo quería probar, pero Luis no tenía defectos evidentes. Además, sus padres estaban encantados con su relación y los alentaban mucho, así que pronto se casaron, organizaron una boda y compraron una casa. La casa no es algo que se compre a la ligera, incluso con suficiente dinero, la ubicación, el entorno y las comodidades son importantes. Laura quería un edificio nuevo pero no demasiado alejado, unos 100 metros cuadrados, suficientes para 2 personas, no más, porque limpiaría ser un problema, y una terraza orientada al sur. Luis no tuvo exigencias, así que Laura tomó todas las decisiones. Él la ayudó a encontrar el edificio perfecto,
y dejó que ella se encargara de la decoración, la cama, los armarios, las cortinas, la alfombra y las pinturas, todo según sus gustos. A diferencia de la mayoría de las parejas recién casadas, no discutieron por los detalles de la decoración y se mudaron al segundo año de matrimonio. Laura miró la casa limpia y ordenada, su casa de ensueño, y repartió las tareas domésticas con Luis. Él se encargaría de limpiar, ella de cocinar. Al principio, todo fue armonioso. Pero no duró mucho, la empresa de Luis sufrió un golpe duro por la pandemia, tuvo problemas de liquidez y estuvo a punto de quebrar. Toma este dinero, Laura sacó un depósito bancario y se lo metió en la mano a Luis. Él frunció el ceño al abrirlo, el monto no era enorme, pero suficiente para resolver la emergencia. ¿Le pediste dinero a papá y mamá? No. Entonces, ¿de dónde lo sacaste? He hipotecado la casa y vendido mi coche, dijo Laura. Mira, no necesitamos 2 coches, normalmente usamos el tuyo, y si hace falta, tomo un taxi. No me gusta manejar, de todos modos. Y no he contado a nuestros padres sobre los problemas de tu empresa. Sé que quieres demostrar tu valía, así que no se enterarán. Habló con tanta ligereza que Luis se sorprendió, pero finalmente aceptó el dinero por insistencia suya. 2 meses después, en su cumpleaños, Luis le regaló un paquete. Dentro había una llave de coche, el mismo modelo que ella había vendido, pero una versión actualizada. Fue entonces cuando el entusiasmo de Laura por el matrimonio empezó a enfriarse, y su vida juntos tomó un rumbo que ella nunca había esperado. No recordaba cómo pasó de un día para otro, eran recuerdos recientes, pero se le escapaban, como si no quisiera recordarlos. De todos modos, al final, las cosas llegaron a como estaban ahora. Luis estaba cada vez más ocupado, casi no comían juntos, y cuando lo hacían, se quedaban sin tema de conversación después de 2 frases. La distancia siempre estaba ahí, impidiéndoles hablar de cosas íntimas o personales. Varias veces, mientras se lavaban los dientes, sus miradas se cruzaban en el espejo, como queriendo decir algo pero sin saber por dónde empezar. Con el tiempo, el matrimonio sin base afectiva perdió su brillo y mostró su verdadera naturaleza. 2 personas forzadamente conviviendo bajo el mismo techo, cada una en su mundo, incluso en la cama. Mucha gente dice que el amor de pareja se convierte en amor familiar y costumbre con el tiempo, que la vida matrimonial se vuelve monótona. Pero Laura preferiría eso, la monotonía, incluso el aburrimiento, antes que esta frialdad y distancia. No era esto lo que quería. ¿Pero era culpa de Luis? No. Él nunca prometió nada, fue ella quien tuvo expectativas excesivas y se decepcionó sola. ¿Así que le pediste el divorcio? Martina resumió después de escuchar su historia. ¿Y qué dijo? Nada, negó Laura con la cabeza. Dijo que tenía que viajar por trabajo esta mañana y que hablarían cuando volviera. ¿Esa es su reacción? ¿Tiene tiempo para viajar ahora? Martina frunció el ceño. ¿Cree que estás de broma y no le tomas en serio? Quizás, Laura bajó la cabeza, pero antes de seguir hablando, el teléfono sonó. Hola. Contestó, y su expresión se volvió grave. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Preguntó Martina. El hospital, dijo Laura al colgar, mirándola con una expresión absurda e increíble. Dicen que Luis tuvo un accidente de coche. ¿Un accidente? ¿Está bien? Sí, el médico dice que solo tiene raspaduras, pero no recuerda nada. Capítulo 6. Amnesia retrógrada. Amnesia retrógrada. Ese fue el diagnóstico que el médico le dio a Laura cuando llegó al hospital. Es un tipo de amnesia donde el paciente olvida todo lo que sucedió antes del evento que causó el daño, pero recuerda lo que pasa después, explicó el médico. Laura tardó en asimilarlo. ¿Quieres decir que no recuerda nada de antes del accidente? Parece que sí, asintió el médico. Laura apretó las radiografías en la mano, mirándolas sin entender nada. ¿Recuperará la memoria? La amnesia retrógrada suele mejorar con el tiempo. La pérdida de memoria suele deberse a un trauma cerebral que daña la capacidad de integrar conciencia, memoria y entorno. Se puede ayudar regresando a lugares familiares o haciendo actividades que hacía antes, pero tarda. El médico añadió que Luis solo tenía raspaduras leves, así que Laura respiró aliviada. ¿En qué habitación está? Siguió al médico mecánicamente hasta la sala de hospitalización. Aquí, abrió una puerta. Laura vio a Luis en la cama, con el pijama del hospital, semi-recostado, mirando al suelo con ceño fruncido, pensativo. Parecía igual que siempre. Lo trajeron esta mañana temprano, el médico hojeó la historia clínica. Accidente de coche, el airbag lo hizo desmayarse.
Los exámenes solo mostraron raspaduras, pero cuando lo estaban dando de alta, se dieron cuenta de que no recordaba nada. Su móvil se rompió, pero tenía el carnet de conducir y el DNI. Buscamos su información y vimos que estaba registrado aquí con usted como contacto de emergencia, así que le llamamos enseguida. Mientras hablaba, Luis los miraba, alternando entre Laura y el médico. Luis, llamó ella sin pensar. Él se sobresaltó, como reaccionando. ¿Recuerda su nombre?, preguntó Laura al médico. Los enfermeros se lo dijeron, respondió él. Laura se sorprendió, sintiéndose mareada. ¿Está bien?, preguntó el médico. Pinta pálida. No es que esté mal, es que, no se lo explicaba, acababa de pedirle el divorcio, y ahora él tenía amnesia. Estoy bien, respiró hondo. Quiero hablar con él solo. Llame si necesita algo, dijo el médico al salir. Cuando los pasos se alejaron, Laura cerró la puerta suavemente. Luis la miró con confusión. Ella se sintió absurda. ¿De verdad no recuerdas nada?, preguntó con ironía. Entonces tampoco me recuerdas a mí, ¿verdad? Tienes una mirada familiar, dijo él, apretando los labios, después de mirarla largo rato. El médico dijo que eres mi contacto de emergencia, así que debemos ser cercanos. Tienes un anillo, yo también, somos esposos. Laura se calló, la amnesia no le había quitado la inteligencia. ¿Pero cercanos? Antes del accidente estaban a punto de divorciarse. No supo qué decir, así que suspiró. Si no te sientes mal, recogemos las cosas y nos vamos a casa. Capítulo 7. Hablemos de nosotros. El hospital estaba a menos de una hora de casa. Pronto, Laura aparcó el coche en el garaje y abrió la puerta. Vamos, ya llegamos. Luis se volvió hacia ella como una máquina. Está bien. Subieron en el ascensor y abrieron la puerta. Laura había limpiado el apartamento antes de salir, así que el gran espacio estaba limpio y ordenado, y el florero transparente en el centro de la mesa tenía flores frescas. ¿Es aquí donde vivimos?, preguntó Luis. ¿No iba a ser obvio? Laura no quiso responder y solo asintió con la cabeza. Luis miró a su alrededor con ceño fruncido y subió las escaleras a la segunda planta. Laura lo siguió. Allí estaban su dormitorio, una habitación de invitados, un estudio y una terraza al aire libre. Luis se sintió atraído por el estudio de inmediato. Tenía una gran ventana acristalada, y una pared llena de conchas y caracoles, y la otra de libros. Las conchas son mi colección, los libros son tuyos, explicó Laura de manera concisa al ver su confusión. Luis recordó la tarjeta de visita en su cartera, CEO de una empresa de inversión desconocida. Con los fragmentos de conocimiento en su cabeza, pudo adivinar su trabajo, pero no sus hobbies. Se acercó a la pared de libros, pasó por las filas de libros profesionales y encontró algunos libros de viajes, revistas National Geographic, catálogos de turismo, guías de caza, revistas de coches clásicos y libros de cocina. ¿Me gusta cocinar?, preguntó sorprendido al coger uno. Laura vio el libro. En realidad, lo había comprado al principio del matrimonio y lo había metido en su estantería por falta de espacio. Él obviamente se había equivocado. Quiso explicarlo, pero Luis cogió un folleto blanco, sus fotos de bodas, la única foto en común que tenían. Habían tardado solo un día en sacarlas, así que no eran un recuerdo bonito, y Laura apenas recordaba los detalles. No creía que ayudaran a recuperar la memoria, pero Luis las hojeó con atención. Las fotos parecen sacadas con prisa. ¿Cuánto tiempo llevamos casados?, preguntó. ¿Puedes contarme sobre nosotros? Laura respiró hondo. Nos casamos hace 3 años, y nos mudamos aquí el segundo año. Como ves en los libros, estudiaste finanzas en Inglaterra, volviste y fundaste una empresa de inversión ángel. Estás muy ocupado, y los ingresos, en realidad, no sabía cuánto dinero había en la cuenta. La empresa de Luis sufrió un golpe duro el segundo año, pero después de un año de esfuerzo, los ingresos parecían buenos. Este año, en la Navidad china, le regaló otro coche y le preguntó si quería una casa más grande. Pero eso no era lo que ella quería. No quería alabarle, así que dijo vagamente, los ingresos, así. ¿Y tú? Luis levantó la vista del álbum. ¿Qué trabajo haces? Yo. Mi trabajo es más relajado, trabajo en el Museo Marino. ¿En qué? Clasificación, conservación, recolección e investigación de invertebrados marinos. En 3 años no le había preguntado nunca sobre su trabajo, y ahora que tenía amnesia, le interesaba.
Laura se quejó en silencio, pero lo explicó brevemente. ¿Cómo nos conocimos?, preguntó Luis, confundido. Parece que nuestros trabajos no tienen nada que ver. ¿Cómo nos conocimos? ¿Nos enamoramos y nos casamos? Laura suspiró. Nos conocimos de niños. Capítulo 8. El hermano del vecindario. Laura tenía 10 años cuando vio a Luis por primera vez. Su familia se había mudado a una villa, con casas occidentales en fila. Después de inscribirse en la nueva escuela, corrió a casa con la mochila en la mano, emocionada por contar los chistes del día. Al inclinar la cabeza, vio a Luis en el jardín del vecino, agachado, cavando. Tenía 13 años, estudiaba primero de la ESO. Era blanco, con gafas negras, delgado y alto, muy educado. Pero ese chico educado estaba cavando en la tierra con ropa blanca. Laura pensó que si ella hiciera eso, su madre la regañaría, pero él estaba tan tranquilo y valiente. No pudo resistir y cruzó el jardín. ¿Qué estás haciendo, hermano?, preguntó con la cabeza inclinada, sin pensar que era impertinente entrar sin permiso. Luis levantó la cabeza, sorprendido por un momento, luego sin expresión. Estoy cavando para enterrar a mi tortuga. Con una pala, volvió a cavar la tierra húmeda. Laura vio una caja de plástico con una tortuga adentro, con las patas metidas en el caparazón y la cabeza medio fuera, inmóvil. ¡Oh! Se tapó la boca sorprendida y miró la cara de Luis con compasión. Pobre tortuga, tan pequeña y ya en el cielo. Pero tiene un dueño tan cariñoso, es una tortuga afortunada. Le dio una palmadita en el hombro. Luis se volvió lentamente y la miró con una expresión extraña. Después de un rato, tosió. La tortuga está hibernando, así que la tengo que enterrar. Ah. Claro, Laura parpadeó, sonrió nerviosamente y miró al horizonte. Luego volvió la vista. Soy la nueva del vecindario, me llamo Laura. ¿Y tú? Luis. ¿Luis como la pluma de invierno?, preguntó Laura. Parece un nombre de chica. La expresión de Luis se volvió extraña, igual que cuando había hablado de la tortuga en el cielo. Tos, Laura supo que se había equivocado y quiso arreglarlo. ¿No te has equivocado?, dijo una voz clara detrás de ella. Laura se volvió. Su hermana Isabella venía con una cesta de frutas, sonriente. Supongo que es el ocaso de cuando el ocaso ha pasado, aún no es tarde para el atardecer, ¿no? No, ella no se ha equivocado, pero es Yu de Yu el gran control a las aguas. Ah, Luis, Isabella le dio la cesta de frutas. Hola, me llamo Isabella. Ahora somos vecinos. ¿Qué hacen los vecinos? ¿Son agradables? Les envié a darles frutas, ¿y terminaste comiendo en su casa?, preguntó su madre en la cena. No quise preguntar directamente, pero el chico es muy educado, y la tía es muy amable. Creo que son buena gente, dijo Isabella. Sí, la madre de Luis hace galletas muy ricas, añadió Laura. Y su tortuga hiberna en invierno, hay que enterrarla. Ese fue su primer encuentro. El día estaba soleado, el cielo azul se fundía en púrpura al horizonte, y la luz naranja del atardecer iluminaba el jardín, como una escena de anime. Pero Laura solo recordaba la tortuga y las galletas. Isabella, en cambio, hablaba a menudo de Luis después. ¿No crees que el vecino es guapo? Hoy descubrí que Luis está en mi escuela. Mismo curso, escuché a Luis tocar el piano hoy, toca muy bien. Mientras fueron vecinos, las familias apenas se vieron después de las primeras visitas, pero gracias a Isabella, Laura seguía oyendo noticias de Luis. Según Isabella, era inteligente, amable y polifacético. ¿Existía alguien tan perfecto? Pero gracias al filtro de Isabella, en su niñez, él se volvió alguien especial para ella. Eso es posiblemente por lo que, de adulta, se enamoró de él a primera vista. Pero también causó su descontento posterior. En este matrimonio de amor unilateral, siempre sintió que no recibía respuestas. Laura bajó la cabeza y suspiró suavemente. Luis notó su tristeza y no volvió a preguntar. Prefiero intentar recordar yo solo. No debería haber olvidado algo tan importante. Capítulo 9. La tentación de engañar. Al salir del estudio, fueron al dormitorio. También era amplio, más del doble del tamaño del estudio, con un baño separado y un amplio armario. La ropa masculina colgada era mayoritariamente formal, con algunos trajes deportivos y casuales, básicamente en blanco, negro y gris. Luis abrió otro armario cerrado. Dentro había camisas con flores, camisetas de colores brillantes,
pantalones con muchos bolsillos, gafas de sol de ala ancha, botas de combate y un cinturón de piel rojo oscuro. Si no fuera por el tamaño más pequeño de Laura, casi pensaría que ella tenía fetiche por la ropa masculina. ¿Es mi ropa?, preguntó frunciendo el ceño. Con su trabajo, no necesitaba vestirse tan llamativo. Laura escuchó su pregunta y vio su mirada de confirmación. De repente, sintió una tentación de engañarle. Sí, asintió con una voz incómoda. Cuando no trabajas, te gusta vestirte de forma trendy. La expresión de Luis fue como si hubiera comido una mosca, pero no dudó y cerró el armario con fastidio. Según lo que dices, realmente no recuerda nada. Martina llamó para saber cómo estaba y no pudo evitar criticar. Pensé que al volver a casa recordaría algo, pero nada. Yo también pensé que al menos recordaría algo, pero no. Laura recordó la cara de Luis al abrir el armario y se echó a reír, pero luego suspiró. Martina notó su tristeza. ¿Y ahora qué haces? ¿Sigues con el divorcio? ¿Divorcio? En este momento, pedirlo sería poco decente, pero quién sabe cuánto tiempo tendría que esperar. Laura paró de cortar verduras y no supo responder. Al levantar la vista, vio a Luis bajar las escaleras. Ya se había bañado y cambiado de ropa. Llevaba una camiseta azul claro y pantalones cortos caqui, colores brillantes. No recordaba cuándo fue la última vez que se había vestido así. Quizás en la luna de miel. Originalmente iban a Suiza, pero al último momento cambiaron a Maldivas, y ella se confundió y empaquetó solo ropa de abrigo. Tuvieron que comprar ropa de playa en un centro comercial. Laura recordaba la cara de Luis cuando se vio obligado a ponerse una camisa de flores amarillas fluorescentes, fastidio mezclado con resignación y un poco de indulgencia. Por eso seguía comprándole ropa, pero nunca más se la puso. En 3 años de matrimonio, ella había cambiado mucho, para bien y para mal. Pero él seguía siendo el mismo Luis. Quizás para él, ella solo era una compañera de matrimonio, cualquier otra mujer habría sido igual. No importaba cambiar o adaptarse. Cuando ella pidió el divorcio, solo frunció el ceño y dijo que hablarían después de su viaje. No le importaba, o pensaba que estaba de mal humor. No lo sabía. Ni siquiera sabía si su petición había causado un poco de turbulencia en él. Cariño, de repente, Laura lo llamó con ternura. En 3 años, nunca lo había llamado así. Incluso con amnesia, Luis frunció los cejas. ¿Qué pasa? Tos, Laura sonrió. ¿Por qué no cocinas tú hoy? ¿Por qué? El médico dijo que hacer cosas familiares ayuda a recuperar la memoria. Antes te gustaba cocinar, así que puedes intentarlo, dijo, quitándose el delantal y se lo puso a Luis. ¿Vas a freír patatas?, preguntó Luis al ver los utensilios desconocidos. Sí, primero córtalos, dijo Laura. Luis cortó los patatas torpemente. Después de media hora, terminó, puré de patatas crudas, costillas quemadas y verduras marrones. El pepino en vinagre era el único presentable, pero el sabor era horrible. Supongo que como suelo cocinar, no debería salir tan mal, probó un bocado y frunció el ceño. Pero está realmente malo. Quizás necesitas acostumbrarte, mintió Laura con una sonrisa. Empezaste bien. Pero como acabas de salir del hospital, mejor pedimos comida a domicilio. Capítulo 10. ¿Antes me abrazabas para dormir? Después de comer, Laura dejó los platos y le dijo a Luis que lavara los trastes. Antes siempre lo hacías, dijo con ternura. Gracias, cariño. Luis se sorprendió, pero la hizo. Cuando terminó, ella lo llamó desde arriba. Cariño, ayúdame a secar el pelo. Antes siempre lo hacías. Luis cogió la secadora dudoso. Laura se sentó en el sofá con la espalda hacia él. Él enchufó la secadora y comenzó a secarle el pelo. Sus dedos tocaron sus cabellos húmedos, suaves y ligeros. Sintió su fragancia, dulce, como naranja con un toque de flores. De repente, sintió que sus piernas eran más pesadas. Estoy cansada de mirar hacia arriba, me acuesto, dijo Laura, tumbándose en sus piernas. Luis respiró hondo. Sus movimientos se volvieron tensos. De repente, Laura se levantó. Es tarde, a dormir. Se acostaron, pero Laura no podía dormir. Se dio la vuelta y se acercó a él. Antes, me abrazabas para dormir. Capítulo 11. Intimidad. Luis siempre dormía plácidamente. En su primera noche de bodas, cuando Laura durmió con él por primera vez, le preocupaba no acostumbrarse a tener a otra persona a su alrededor. Pero al despertar,
El hombre a su lado seguía tumbado boca arriba, igual que cuando se acostaron. En cambio, ella, sin darse cuenta, se había acostado sobre su pecho. El calor del hombre se filtraba a través de su ropa, cálido y confortable. Más tarde, a menudo disfrutaba apoyando la cabeza accidentalmente en su hombro o pecho mientras dormía. Él no la apartaba, e incluso la rodeaba con los brazos por la cintura, aunque podría haber sido un movimiento inconsciente mientras dormía. Pero disfrutaba de verdad yacer en sus brazos, siguiendo el subir y bajar de su pecho y escuchando los latidos de su corazón. Laura se apretó contra Luis. «Solías dormir conmigo en tus brazos», dijo. Su cálido aliento se aferró a su pecho, y ella podía sentir claramente cómo se aceleraba el ritmo de sus latidos. Volvió a tomarle la mano, rodeándola con ella por la cintura. Con este gesto, el hombre a su lado claramente perdió el sueño. No estaba satisfecha, permaneciendo en sus brazos, intentando encontrar una posición cómoda para dormir. Solo cuando su pecho se tensó y su respiración se volvió más pesada, cerró los ojos, satisfecha, y dijo, «Duérmete». El hombre a su lado seguía despierto. «¿Te lo dijo el médico?». Laura levantó la vista, perpleja. «No tengo nada más, solo un rasguño», dijo Luis, frotando el pulgar contra la parte interior de su muñeca. Laura abrió la boca distraídamente. Antes de que pudiera pronunciar palabra, Luis se inclinó y la besó en los labios. Luis la acomodó en la cama y luego se incorporó para besarla. No recordaba nada, pero el aroma y el cuerpo suave de la mujer que tenía ante sí le resultaban familiares, algo que había anhelado desde la primera vez que la vio en el hospital. La miró a los ojos preocupados, con los labios hinchados por la sorpresa, y quiso abrazarla, acariciarla, besarla y decirle que estaba bien. En la penumbra, Luis miró fijamente a Laura, deslizando la palma de la mano lenta y tentadoramente hacia abajo. La besó en los ojos, en las orejas. Ella yacía debajo de él, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo, el latido de sus venas bajo la palma, su respiración acelerada. Todavía anhelaba. Quizás la gente es así, ruin y olvidadiza, con la lujuria difícil de contener. La mano de Laura sujetó el brazo de Luis, cooperando mientras subía por su cuello. Luis se detuvo un momento, deslizando rápidamente la palma caliente hacia abajo, dentro de su camisón holgado. Cuando Luis vio la identificación esa tarde, las 3 palabras incómodas que tenía no le habían importado. Por alguna razón, al oír el nombre pronunciado con tanta fluidez por los labios de Laura, sintió algo más. Luis bajó la cabeza para besar esos labios susurrantes y húmedos, incapaz de resistirse a bajar la cabeza de nuevo para capturarlos. «Qué bien estuviste hoy». Laura jadeó, con todo el cuerpo flácido, acurrucada bajo Luis. «Hoy». Luis captó la clave, con un atisbo de confusión. Sintió que no había usado mucha fuerza en ese momento. No debería haber estado tan débil antes, ¿verdad? Laura finalmente recobró el sentido. Capítulo 12. Desayuno. Al día siguiente, Laura se despertó con la sensación del sol en la piel. El aire del amanecer era fresco y vigorizante, y Luis yacía a su lado. Su pecho subía y bajaba con regularidad, como si estuviera profundamente dormido. Sus hombros se movían ligeramente con su respiración, y su barba incipiente apareció, formando manchas oscuras en la mandíbula. Laura extendió la mano para tocarlo, y el movimiento repentino le tensó los músculos de la cintura, causándole dolor. Anoche, los dos estaban inusualmente en armonía. Silbido. Extendió la mano para frotarse la cintura, incapaz de contener la respiración. El culpable a su lado seguía durmiendo plácidamente, y de repente se sintió insatisfecha. Extendió la mano y abofeteó al hombre dormido. «Papá». Ningún movimiento. «Papá», Laura volvió a abofetear. No había controlado bien la fuerza, y el sonido fue tan agudo y doloroso. Los ojos de Luis parpadearon, abriéndose por fin. Laura rápidamente hundió la cabeza en sus brazos, fingiendo que acababa de despertar. «Buenos días». «Buenos días». Luis bajó la cabeza, intentando determinar si la bofetada en su muslo había sido un sueño. Laura estiró rápidamente la pierna para cubrir la mancha roja de la bofetada, acurrucándose contra él como un perezoso pegajoso, diciendo, «Cariño, tengo hambre». Luis se levantó resignado. «¿Qué sueles desayunar?». «Cualquier cosa está bien», dijo Laura, parpadeando de nuevo. «Unos huevos Benedict, mis favoritos, estarían aún mejor». «¿Cómo se hacen los huevos Benedict?». Luis estaba de pie frente a la estufa, hojeando una receta. «Pon agua en una olla y ponla a hervir a fuego alto. Casca un huevo y separa la yema de la clara.
Se le cayó la cáscara. Sácalo, ¿no debería estar bien? Añade vinagre de manzana. ¿Tienes vinagre de manzana? ¿O vinagre blanco? ¿Qué botella es de vinagre blanco? Ah, la yema está demasiado cocida. Empecemos de nuevo. Luis miró la receta que tenía delante y empezó a intentarlo de nuevo. Los huevos Benedict, aparentemente sencillos, en realidad tenían tantos pasos que hacer. Finalmente separó la yema, añadió vinagre y mantequilla derretida y empezó a remover. De repente, batió la yema demasiado sin querer. ¿De verdad te gusta estudiar cocina? Esta receta es claramente mucho más difícil que la de los libros profesionales que había visto en su estudio. Empecemos de nuevo. Un crujido resonó en la cocina. Laura lavó los platos y bajó las escaleras, donde Luis seguía luchando con los huevos. Un montón de cáscaras de huevo yacía en el cubo de la basura. Luis, con delantal, estaba de pie junto a la estufa, frunciendo el ceño ante la receta, como si no estuviera estudiando un simple desayuno, sino un banquete completo. Si todo lo demás falla, ¿no bastaría una tortilla? ¿Por qué ser tan insistente? Pero claro, Luis siempre había sido persistente. Laura recordaba haberle dado un rompecabezas cuando eran pequeños. Era el cumpleaños de Luis, y casualmente estaba ayudando a doña Dolores a repartir fruta que le había mandado un pariente de al lado y la arrastraron a casa de doña María para comer pastel. Se enteró del incidente y, avergonzada, encontró un rompecabezas para armar el regalo. Era una caja de rompecabezas sin abrir, regalo de una compañera de clase. Lo había intentado 2 veces, pero se rindió cada vez tras solo conseguir el contorno. A Luis le costó armar el rompecabezas. Isabella, mientras hacía la tarea en la Corporación García, notó que algo andaba mal y lo mencionó. Laura finalmente admitió que el rompecabezas estaba incompleto y que el perro de la familia había usado las piezas repetidamente como juguetes. Pero a pesar de esto, Luis persistió en terminarlo. Capítulo 13. Cocina. Así se veía la terquedad de Luis. Doña María decía que Luis nunca se quejaba ni abandonaba nada, ya fuera lo que fuera, ya fuera bueno o malo en ello. Sobre la insistencia en su carrera, Laura lo había visto en los últimos 2 años. Pero en el amor, Laura nunca había visto a Luis aferrarse a nadie. O tal vez, simplemente no lo había visto. A veces, Laura se preguntaba si en la juventud de Luis hubiera alguien que él quisiera pero no pudiera obtener, de modo que después le fuera indiferente con quién se casara. Cada vez que se lo imaginaba, sentía una fuerte envidia hacia esa persona desconocida, pensando que le gustaría ser ella. Pero ahora ya no importaba. Porque sin importar quién fuera, todos eran olvidados por él por completo. Laura miró fijamente a Luis. Desde su perspectiva, podía ver perfectamente su perfil concentrado, los músculos de los brazos, las líneas de las piernas y la cintura delgada y los glúteos. ¿Todavía no está listo?, preguntó Laura acercándose. Pensé que sería más fácil, pero esta vez debería funcionar. Luis vertió los ingredientes y continuó mezclando. De repente, unos brazos se deslizaron como serpientes alrededor de su cintura. Marido, susurró Laura, besando suavemente la nuca. En su cuello y clavículas todavía quedaban las marcas de sus mordiscos de la noche anterior. Lo lamió, raspeó, ocupó cada centímetro que podía tocar con besos, dibujando con sus labios la curva del cuello de Luis y mordisqueándolo suavemente con los dientes. No puedo preparar el desayuno si haces esto, se distraería. Luis agarró el tazón con fuerza y respiró hondo. Laura no le hizo caso, y sus manos inquietas se deslizaron por la costura del delantal, rozando la ropa, mientras sus labios húmedos susurraban al oído: puedes alimentarme de otra manera. Si obtenerlo podía ayudarla a dejarlo ir mejor, entonces en el futuro no tendría que pensar en él todo el tiempo. Laura se acercó a Luis, besando suavemente su oído, y sus cabellos cayeron sobre su cuello, con un aroma más agradable que el de ayer. Los suspiros en el oído hicieron que Luis agarrara el tazón sin darse cuenta. La ventana de la cocina estaba abierta de par en par, sin cortinas. El sol brillante entraba, y Luis pensó que era un poco excesivo, pero su cuerpo no quería escapar. Laura miró la cara de Luis. Era una cara llena de lujuria, con una clara resistencia. Su ceño se frunció ligeramente, bajó la mirada, su respiración se aceleró por el deseo, pero esos ojos, habitualmente fríos, aún fingían serenidad, una mirada que la incitaba a seducirlo y torturarlo aún más. De repente, soltó su agarre, sujetó las piernas de Luis y se puso de rodillas lentamente. Se arrodilló entre las piernas de Luis, mordiendo la cinturilla de su pijama con los dientes y bajándolo. Por un instante, la mente de Luis se quedó paralizada, sin palabras, y solo pudo mirarla fijamente.
Solo cuando un jadeo profundo y ronco escapó de lo más profundo de su garganta, la levantó y besó sus labios carmesíes y pecaminosos. Capítulo 14. Ir de compras. ¿Realmente has perdido la memoria? Javier vino a visitar a Luisi, mirando a alguien con delantal en la cocina, habló tentativamente. Entonces tampoco recuerdas que me prestaste dinero el mes pasado. ¿Prestar dinero? Luis no paró de secar los platos, solo se volvió y echó un vistazo al legendario socio de la empresa. ¿Yo contigo? Ah, dijiste que la cuñada es estricta y me pediste que te prestara algo de dinero para gastos personales. ¿Cuánto? 5,000. ¿Para qué? Yo, ¿cómo iba a saber para qué? No me lo dijiste. Entonces el registro de transferencia todavía debe estar, ¿no? No puede ser en efectivo, ¿verdad? Luis secó los platos limpios y los volvió a la alacena, mirando el bolsillo del pantalón del hombre, lo que significaba claramente, no pareces alguien que lleva mucho dinero encima. Javier movió los ojos, intentando abrir la boca de nuevo. Laura lo interrumpió primero. Vale, ha perdido la memoria, no se ha vuelto tonto. ¿Cómo no se ha vuelto tonto? Javier miró el delantal de mujer que Luis acababa de quitar, y luego miró un montón de cáscaras de huevo en la papelera. Ya lo han engañado para que haga las tareas del hogar, ¿y todavía no es tonto? Pero no se atrevió a decir eso delante de Laura. ¿Qué dijo el médico? ¿Cuándo recuperará la memoria? Javier salió de la cocina, se sentó en el sofá y cogió una naranja del frutero. No lo sé. Laura le sirvió una taza de té recién hecho y se la pasó. El médico dice que hay esperanzas de recuperación, pero no sabe cuánto tiempo tardará. De todos modos, hasta ahora no ha recordado nada. ¿Y la empresa qué hace? Javier volvió a dejar la naranja a medio pelar en la mesa. Todavía tiene varios proyectos importantes en sus manos. ¿Quieres que vaya a trabajar así? También eres socio. Piensa en algo, confío en que puedes solucionarlo. Yo, ¿por qué siento que estás contenta? Javier murmuró. Yo. ¿Qué dices de mí? Laura fingió no entender, mirando a la persona que salía de la cocina. Claro que también ayudaré, lo llevaré a entornos familiares para intentar ayudarle a recuperar la memoria. Luis se sentó en una silla de la tienda de ropa femenina, mirando a su alrededor aburrido, aceptando a regañadientes el llamado replay de escenas. Laura dijo que antes, cada vez que tenía tiempo, le acompañaba de compras, así que después de rehacer la tarjeta telefónica, lo llevó directamente al centro comercial, y él no se atrevió a oponerse mucho. La dependienta le ofreció una taza de té. Las señoras que pasaban mirando ropa le echaban vistazos, ansiosas por hablarle, pero al ver a Laura, mostraron una expresión de envidia, lo que le hizo sentir un poco molesto. Aunque no negaba que Laura se veía muy bien probando ropa, radiante. ¿Esto me queda bien? Laura abrió la puerta del probador otra vez, con un vestido claro hasta la rodilla, luciendo dulce y gentil. Está bien. Luis respondió, empezando a sentir fatiga estética después de ver varios modelos. Si dice que todos están bien, ¿realmente son buenos o está haciendo las cosas a medias? Laura frunció el ceño con descontento. Comparado con el anterior, ¿cuál es mejor? Luis pensó un momento. Son parecidos. Uno era sexy, el otro era dulce, realmente difícil de elegir. Ah. Entonces, ¿cuál de los anteriores te parece mejor? Laura seguía insatisfecha, preguntando. Esta vez, Luis no quiso esforzarse en recordar, de todas formas, sin importar qué ropa lleve puesta, ella era bonita, así que asintió con decisión, todos están bien. Muy despreocupado. Laura lo pensó, se volvió hacia la dependienta y dijo, entonces, ¿puedes envolverlos todos? Sí, señora. La vendedora respondió con alegría, y rápidamente con sus compañeros empaquetaron todas las ropas. Por favor, pague aquí. Laura no se movió, mirando a Luis. Luis metió la mano en el bolsillo, por suerte, había llevado la cartera al salir. Saliendo de la tienda con bolsas de todos tamaños, Luis recordó la cantidad que había pagado con la tarjeta y se sorprendió de lo caro que era, cuando Laura se dio la vuelta y entró en otra tienda. ¿Esto me queda bien? Mostrándoselo después de probar la ropa, igual que antes. Queda bien. ¿Y este? También queda bien. Entonces compraremos todos. Después de recorrer 2 tiendas más, Luis empezó a preocuparse. Estos días, había estado calculando sus ingresos. Aunque por la ubicación de la casa y los coches que él y Laura conducían respectivamente, sus ingresos deberían ser buenos. Pero Laura dijo que los ingresos de su empresa no eran estables,
y además ahora ha suspendido el trabajo, le preocupaba mucho cuánto tiempo podía soportar su consumo con el saldo en su tarjeta bancaria. La chaqueta azul es mejor. La falda larga te sienta mejor. Luis finalmente empezó a dar opiniones seriamente, incluso cuando Laura probaba labiales. Este es mejor. Comparando detenidamente dos tonos que no eran muy diferentes, tardó un rato en llegar a la conclusión. ¿En qué sentido es mejor? Laura siguió haciéndole preguntas difíciles. Por supuesto, hace que los labios sean más rojos y brillantes, que dan ganas de besar. ¿Pero se puede decir eso delante de la vendedora? Luis frunció el ceño, con dolor de cabeza como si estuviera mirando un informe financiero. La dependiente de la tienda intervino rápidamente para arreglar las cosas. Este tiene una textura de terciopelo que parece elegante, un tono naranja crema con un toque de rojo, que combina especialmente con tu personalidad y te hace parecer más blanca. Sí. Luis asintió. Laura por fin se sintió satisfecha, se miró en el espejo, izquierdo y derecho, y se retocó el labio. De repente, una escena similar en la memoria apareció. Luis se concentró, y en su mente vio a Laura aplicándose el labial de la misma manera, pero el fondo era una oficina. Ella colocó el móvil verticalmente en el portatarjetas, sacó el mismo tubo de cuero negro redondo con una franja metálica en el medio de la bolsa. Sacó el cilindro crema rojizo girando, se lo aplicó cuidadosamente a los labios, se arregló el pelo y luego se recostó en la silla, ajustando la postura una y otra vez. Él se quedó en la rendija de la puerta mirándola con diversión, esperando pacientemente a que cerrara los ojos, y luego abrió la puerta. Ella tenía una expresión de dormir profundamente, con los labios ligeramente abiertos, y él se inclinó para besarla. Pero la memoria se interrumpió bruscamente, como una película congelada, y no importaba cuánto esforzara en recordar, los personajes se quedaban quietos. La cabeza también dolía como si se fuera a romper. Capítulo 15. Los cambios de humor de las mujeres. Lois se sostuvo la cabeza con una mano y el mostrador con la otra. La mirada de Laura se dirigió rápidamente hacia él. ¿Qué te pasa? ¿Has recordado algo? Preguntó en voz baja. Vi una oficina, Luis respondió con sinceridad, y al instante frunció el ceño. Porque vio más imágenes, una cara detrás del humo, una relación sexual abandonada a medias, una mirada silenciosa en el espejo del baño, ella mirándolo con ojos fríos. Frunció el ceño y finalmente dijo, solo eran unas imágenes sin contenido. ¿Te duele mucho la cabeza? Preguntó Laura otra vez, acercando la mano a su frente tensa y masajeando suavemente sus sienes. Ya no duele. Él negó con la cabeza como en un trance, con movimientos un poco lentos, pero todavía no he recordado nada. No te esfuerces demasiado. Laura le masajeó 2 veces más, y al escucharlo, no mostró la menor decepción, sino que pareció aliviada. Recordarás cuando sea el momento. Después de comprar el labial, Laura se dirigió a la tienda vecina y compró un set de productos de cuidado de la piel, y luego salió satisfecha de la sección de cosméticos. Iba adelante con buen humor, con pasos ligeros, mientras decía a Luis que la siguiera. Antes podías acompañarme a visitar varios centros comerciales, y ahora solo hemos recorrido una planta. Luis, con bolsas de todos tamaños en las manos, siguió a Laura resignado, y al ver que eran las escaleras mecánicas hacia abajo, por fin respiró aliviado, pero al pasar por la planta baja del centro comercial, Laura notó una tienda de mascotas. Creo que hace poco aquí era una librería, ¿no? Se detuvo delante de la tienda, murmurando con confusión. En su memoria, el café con poca clientela se había convertido en una tienda de productos para mascotas, con vitrinas abiertas con mascotas etiquetadas con precios en una pared. Todas parecían cachorros o gatitos de 1 mes o 2. Chihuahuas, pomeranias, Yorkshire, debido al espacio limitado de las vitrinas, solo había cachorros de razas pequeñas, y Laura, mirándolos, entró. ¿Están buscando una mascota? La dependienta se acercó. Luis no habló. La dependienta miró a Laura. ¿Prefieren gatos o perros? Perros. ¿Tienen experiencia en criar perros? Sí, tuve un schnauzer de pequeño, pero se murió enfermo. Si tienen experiencia, no habrá problema. La dependiente interrumpió a Laura rápidamente. Tenemos schnauzers aquí también. Y la llevó a una vitrina. Dentro había un schnauzer salchicha, que al crecer también sería un perro miniatura. Estaba acostado en el fondo de la vitrina, pero al escuchar el ruido, se sentó de repente, y cuando Laura extendió la mano, él la lamió. ¿Cuántos meses tiene? Preguntó Laura a la dependienta. ¿Tiene nombre? 3 meses y medio, todavía no tiene nombre. La dependienta, es muy inteligente, solo tienes que mirarlo y llamarlo,
y responderá a cualquier palabra. Como para confirmar lo que dijo la dependienta, el perro le miró con la cabeza inclinada, moviendo la cola y parpadeando. «Es tan mono». Laura dijo al hombre a su lado, «¿Por qué no lo compramos? El nombre se llamará Don Don». «¿Qué don?» «Luis». «Por supuesto, el don de tu nombre». Laura no pensaba decirle a Luis, solo llamó al perro en la vitrina, Don Don. «Au». El perro respondió obedientemente a través de la jaula. Luis frunció el ceño, claramente no aprobando el nombre, pero dijo, «¿Estás segura de querer criarlo? Si dentro de un tiempo vuelvo a la empresa, no tendré mucho tiempo para cuidarlo. Necesitas salir a pasear al menos 2 veces al día, puedo hacerlo por la mañana antes de ir al trabajo, y si trabajo hasta tarde o llego tarde a casa, tendrás que hacerlo tú». Como tomando una decisión importante, Luis cedió, «Vale». Laura miró su expresión seria, y de repente recordó el schnauzer que tenían en casa antes. Se llamaba Hueso, lo había recogido de la calle cuando tenía 5 años, y cuando cumplió 12, murió de linfoma. Ese año, estaba en primer año de secundaria, y acababa de aprender sobre la teoría geocéntrica y heliocéntrica en clase de física. Mirando el retrato de Galileo en el libro, el mismo color salchicha, la misma barba blanca, pensó que a partir de entonces, Hueso se llamaría Galileo. Llevó el libro a casa emocionada, pero la señora Chen le dijo que Hueso, que había estado enfermo durante varios días, había sido diagnosticado con linfoma maligno. Hueso fue eutanasia finalmente. Lo acompañó durante 6 años, y su muerte la afectó mucho, no pudo comer nada durante varios días, y dijo que cualquier plato que viera era lo que le gustaba a Hueso. Toda la familia se vio afectada por su apetito. Al principio, Isabella la consolaba, pero luego también se impacientó, dijo que ya estaba triste, y ella seguía hablando de ello. En aquel entonces, Isabella y Luis estaban en la misma clase de matemáticas olímpicas. Quizás Isabella se quejó a Luis, o quizás Luis sabía cómo ayudarla, así que le trajo una maceta grande, diciendo que podía ayudar a Hueso a renacer. El método era verter las cenizas de Hueso en una cápsula mágica, meter la cápsula en la maceta, sembrar una semilla, y que se convirtiera en un árbol. En aquel momento, Laura eligió una granada. La semilla germinó en menos de una semana, y a medida que creció, sintió que Hueso realmente había vuelto. La cuidaba todos los días, y la tristeza se olvidó. Después, el árbol de granada creció tanto que no cabía en la maceta, así que Laura lo plantó en el jardín, y le hizo un parterre independiente. Hasta que la villa cambió de dueño, el árbol seguía creciendo bien. Ahora, este método de tratar las cenizas de las mascotas es relativamente común, se llama árbol del alma. En aquellos años, cuando esta aplicación era aún rara, la llamada cápsula que Luis le dio probablemente fue una mentira amable. Pero que hubiera pensado en ese método, todavía le pareció inteligente y atento. Desde que entendió los sentimientos entre hombres y mujeres, cada vez que recordaba esto, sentía una pequeña alegría. Pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar, si antes tenía una novia, ¿cuántos regalos habría recibido? Antiguamente, ella solo era su vecina. El regalo que le dio fue suficiente para que superara la tristeza. Si fuera alguien que amaba, ¿cuántos regalos con su afecto y creatividad habría recibido? Aunque en sus intentos de averiguarlo antes, él negó que existiera tal persona y dijo que no. Pero si realmente no existía, ¿por qué Isabella también fracasó con él? ¿Por qué se casó con alguien tan casualmente? Además, ¿por qué después de 3 años no ha podido entrar en su corazón? Solo pensar en ello la hace sentir celosa. Laura retiró la mano. Vamos, no quiero criarlo. Capítulo 16. ¿Tonto o no? Laura estaba un poco molesta. En la cena por la noche no comió mucho, y al llegar a casa también estaba deprimida, y al acostarse se dio la espalda a Luis. Incluso Luis, por muy lento que fuera, notó que algo no iba bien. «¿Hoy no dormiremos abrazados?», preguntó Luis. Laura se mantuvo en silencio. Este hombre creía todo lo que ella decía. ¿Por qué? Había tantos fallos obvios. Ella dijo que solía cocinar, pero el delantal de la cocina era de mujer, y varias frascas de la nevera tenían etiquetas escritas por ella. Ella dijo que le acompañaba de compras todas las semanas, pero las dependientes de las marcas que frecuentaba solo la conocían a ella, no sabían que era su marido. ¿No tenía ni una pizca de duda? Claramente era inteligente en el trabajo. ¿Por qué ahora parecía tan tonto? Por un momento, Laura tuvo muchas ganas de contarle a Luis todo sobre los errores en sus recuerdos. Pero Luis se dio la vuelta, la rodeó con los brazos y dijo, «Si quieres un perro, adopta uno, no he dicho que no». Las palabras que Laura tenía en la boca se las tragó.
No fue porque esas palabras la consolaran, solo porque su abrazo la hacía sentir bien, y no quería arruinar el ambiente. ¿Por qué a la gente le gusta abrazar? Al final, todo se reduce a la hormona. Los estudios biológicos dicen que cuando nos abrazamos, los niveles de oxitocina en el cuerpo suben, y la oxitocina es una señal de intimidad y amistad. Además, el tacto de la piel durante el abrazo puede llegar hasta lo más profundo de las células, y el cerebro secreta hormonas que nos hacen sentir positivos y felices. Martina tuvo una relación tóxica antes. Laura la vio con sus propios ojos. Cuando Martina lloraba desconsoladamente, el hombre solo se acercó y la abrazó con fuerza. No explicó nada, y Martina se calmó gradualmente, abrazándolo a su vez. Trátame como una tonta si quieres, pero cuando te gusta a alguien, es así, siempre eliges creer en él, siempre te sales con la excusa de buscarle excusas. Martina lo explicó después. ¿El hecho de gustarle a alguien justifica un error de principios? Laura no lo entendía, pero había imaginado que si Luis cometía el mismo error, lo dejaría inmediatamente sin remordimientos. Lamentablemente, Luis no le dio la oportunidad. Recuerda que una vez fue a su oficina a buscarle y vio a la nueva secretaria que el departamento de personal le había contratado. Solo comentó casualmente que era guapa, y al día siguiente se enteró de que la secretaria había sido trasladada a otro puesto. Otra ocasión, Isabella vino a visitar al señor Fernández y se torció el tobillo en el patio. Luis estaba cerca, pero solo la ayudó a sentarse y luego entró a buscar a su marido para que la llevara. En cuestiones entre hombres y mujeres, Luis siempre tuvo muy claros los límites. Un error de principios como la infidelidad era imposible. Antiguamente, Laura consideraba esto un mérito, pero ahora le sacaba de quicio. Incluso deseaba que fuera más descarado, que no se preocupara por los límites ni por sus sentimientos. Así podría divorciarse de él sin dudarlo ni luchar contra sus sentimientos. Hace un poco de calor. Al final, Laura apartó la mano que tenía sobre su cintura y se movió un poco hacia la izquierda. La cama, de más de 2 metros, era lo suficientemente grande para que se separara de él. En la oscuridad, los ruidos de sus movimientos eran claros. Luis se quedó quieto en la misma posición, y después de un rato, Laura escuchó un ping. El aire acondicionado había bajado la temperatura. Cuando Laura se despertó, estaba tumbada encima de Luis. La débil luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas. Podía ver claramente su postura, la mejilla pegada a su pecho, la mitad del cuerpo encima de él, incluso la pierna colgando de la suya. Seguramente fue porque hizo frío en la noche. Laura se levantó con cuidado, y al deslizar su pierna sobre la de Luis, ¿sintió algo? Claro que sabía qué era. Al mirar hacia arriba, se encontró con los ojos abiertos de Luis. Hoy es lunes, tengo que ir al trabajo, explicó Laura. Luis no dijo nada, solo la miró en silencio, con una mirada similar a la de un cánido, pero no un perro, un lobo. Antes de que pudiera hablar de nuevo, se dio la vuelta y cambiaron de posición. Luis la tumbó en la almohada y la besó. Laura no estaba segura de si su boca, sin cepillar, tenía mal olor, así que cerró los labios con fuerza. Luis no la besó profundamente, solo rozó sus labios ligeramente, luego bajó por el cuello. Después de un fin de semana de descanso, estás como nueva. ¿Has ido a algún sitio divertido? Preguntó una compañera durante el descanso de la mañana. Sí. Laura se lo quitó de encima con evasivas. Cuando se fue, se miró en el espejo. Sus mejillas parecían más llenas, más rojas y radiantes que hace unos días. Quizás esto era el papel de los hombres en el equilibrio hormonal. Las últimas 2 noches había dormido muy bien. Esta mañana, después de que Luis la alimentara desde abajo, se levantó por iniciativa propia para prepararle el desayuno y alimentarla desde arriba. Laura miró la comisura de sus labios ligeramente curvada hacia arriba en el espejo. Ayer todavía se quejaba, y ahora parecía que estaba de buen humor. ¿Será que era demasiado fácil de consolar? Se frunció el ceño, y justo entonces el móvil vibró suavemente. Al desbloquearlo, vio un mensaje de Luis, una foto de la sección de verduras de un supermercado y la pregunta, ¿qué quiere cenar esta noche? ¿Qué está intentando hacer? ¿Pasar el tiempo? Por la mañana, cuando se marchó, le había encontrado las películas y libros que solía ver. O tal vez descubrió que cocinar era más interesante. Mientras examinaba la foto ampliada, pensando en qué pedir, el móvil vibró de nuevo, un mensaje de doña María en el grupo familiar, diciendo que había vuelto de su viaje y pidiéndoles que fueran a cenar a casa esa noche. Capítulo 17. Cangrejos Junio Amarillo. La familia Fernández seguía viviendo en la misma villa. Hace años,
Cuando los negocios de la familia crecieron, el señor Fernández propuso mudarse, pero doña María argumentó que como Luis se casaría pronto y su marido estaba siempre ocupado con el trabajo, una casa grande sería fría y no era necesario mudarse. Solo la reformaron un poco. Pero después de la reforma, casi no hubo cambios, la decoración seguía siendo sencilla y funcional. Alguien sin saberlo difícilmente imaginaría que tenían una empresa tan grande. Por eso, la villa conservaba perfectamente el aspecto de la adolescencia de Luis. Laura pensó que quizás esto le ayudara a recuperar la memoria. Laura pidió a Luis que la recogiera después del trabajo, y cuando llegaron a la villa, era justo la hora de cenar. Llegaron. Doña María agarró a Laura y la llevó a la cocina en cuanto entraron. Acabo de volver y tu tío Luis envió 2 cajas de junio amarillo. Esta noche comemos eso, y cuando os vayáis, os llevaréis algo. Ya lo he empaquetado, y también traje souvenirs de Jonan. Ven a verlos y elige algo para cocinar. Luego miró a Luis. ¿Qué haces ahí parado? Cámbiate los zapatos y entra. ¿Necesitas que te inviten a tu propia casa? Luis. ¿Era su madre? Parecía más la madre de Laura. La relación suegra-nuera parecía muy armoniosa. Luis cambió los zapatos y miró alrededor. Según Laura, aquí había crecido. Siguiendo una sensación familiar, subió a la segunda planta y, como si tuviera un presentimiento, abrió la puerta de la habitación de la derecha. Era un dormitorio de unos 10 metros cuadrados, con mucha luz. En el centro una cama grande, a la izquierda un armario de pared, y a la derecha un gran librero. El librero estaba lleno de libros, materiales de estudio de primaria a bachillerato clasificados, diplomas y medallas. Al lado había un piano con la tapa cerrada, y encima un gran acuario de vidrio cuadrado vacío. Ese era el acuario donde tenías la tortuga. ¿Una tortuga? Tenías una tortuga de oro. Luego se escapó, pero dijiste que podía volver, así que dejaste el acuario. ¿Cuándo fue? Creo, en segundo de bachillerato. Laura reflexionó. ¿Ya nos conocíamos entonces? Luis se volvió y vio la comisura de los labios de Laura con salsa. Señaló con el dedo. Laura se dio cuenta y rápidamente se limpió con una servilleta. Mamá estaba haciendo arroz con verduras y me pidió probar si estaba muy salado. Mi madre parece que te quiere mucho, comentó Luis. Quizás porque siempre quiso una hija. Recuerdo que cuando me mudé aquí de niña, mamá fue muy amable, siempre me invitaba a casa y ponía comida rica, Laura recordó, sonriendo al pensar en las atenciones de doña María, pero luego miró a Luis con enojo. ¿Qué? ¿No soy digna de ser querida? No quise decir eso. Estuvieron un rato en el dormitorio y bajaron. Luis miró los cangrejos en la mesa y se dio cuenta de que eran los junio amarillo. ¿Ya están en temporada los cangrejos grandes? Estos son cangrejos jóvenes, llamados junio amarillo. La cáscara es crujiente, la carne es abundante y fresca. Desde que empezó el verano, tu tío decía que nos los enviaría. Ya han comido varias veces en su casa. Al menos mira los mensajes del grupo familiar. Doña María lo miró con severidad. No te dediques solo al trabajo. ¿Cómo quieres que te haga un nieto? Mamá, tengo que contarte algo. Hace 2 días, Laura vio que doña María estaba molesta y quiso explicar. Pero Luis la detuvo. Cuando doña María volvió a la cocina, dijo, mejor no decírselo todavía, para no preocuparlos. Quizás en un tiempo recupere la memoria. Laura ayudó a poner la mesa, y pronto el señor Fernández también llegó del trabajo. En la cena, los protagonistas eran los cangrejos, al vapor, en vinagre y con arroz glutinoso, en 3 platos llenos. Los cangrejos, sin haber mudado la cáscara por última vez, no eran grandes, pero estaban muy ricos. Laura abrió una pinza, probó un bocado y luego recogió la yema con los palillos en el plato. Le gustaba guardarla para mezclarla con el arroz, como una niña. ¿Qué forma tan extraña de comer? El señor Fernández la vio y no pudo evitar comentar, con tanta frescura, come directamente. La yema debe comerse con la carne. En el plato de salsa hay vinagre y jengibre, prueba a mojarlo, está mejor que desmenuzarlo. ¿A ti qué te importa cómo come? Doña María lo recriminó, luego miró a Laura, no le hagas caso, come como quieras. Su tono era más brusco que antes, quizás habían tenido una discusión últimamente. Laura chupó los dedos, indecisa, y empezó a comer otro plato. Luis, que la observaba, cogió un cangrejo, lo desvenó y se lo pasó, quitándole el que tenía en la mano. Laura se sonrojó y le hizo señas para que parara. No me des más, las calorías son demasiadas, con 2 basta.
Pero doña María miró a su hijo con aprobación. Dals más, está delgada, no le hará daño. Después de cenar, doña María le sirvió a Laura una taza de té de jengibre para calmar el frío. Luis también quiso un vaso, pero doña María se lo quitó y le pasó otro. Bebe este. ¿Qué es? Bebe, no te envenenaré. Laura se acercó y vio, era una sopa nutritiva con ñame, riñón de cerdo, goji y hongos. El plato estaba lleno de ingredientes. La sopa de doña María surtió efecto. En el camino de regreso, Luis estaba inquieto, y al llegar a casa, su cara estaba roja, se abrió los botones de la camisa y respiró hondo. Solo una taza de sopa, pareces haber bebido alcohol. Laura le pasó un vaso de agua. Luis no habló, solo la agarró y la hizo sentarse en sus piernas. Estaba caliente todo el cuerpo, incluso a través de la ropa, Laura sintió su calor, y su mirada también era ardiente. Como si pudiera derretirla. Aunque no había bebido la sopa, Laura también se sintió inquieta bajo aquella mirada. Capítulo 18. ¿Quieres un hijo? El aire se volvió tenso. Laura estaba tan besada que no podía respirar, jadeando. Hace calor. Luis agarró el control remoto del aire acondicionado y lo encendió, luego besó su mentón, deslizó los dedos por el elástico de su falda y se la quitó de un tirón. Esta noche estaba muy apasionado. Las manos calientes de Luis la acariciaban, y Laura también se volvió apasionada. Pronto se sintió embriagada, pero de repente escuchó, mis padres quieren un nieto mucho. ¿Tenemos planes al respecto? ¿Planes de embarazo? Laura salió un poco de su estado de éxtasis y recordó memorias desagradables. La primera vez que habló de hijos fue recién casada. Isabella vino con su marido y su hijo a la boda. El niño tenía 3 años, era juguetón y educado. Laura lo encontró adorable y le preguntó a Luis, ¿por qué no tenemos un hijo también? Luis no respondió. Acababan de casarse, y como él no dijo nada, ella no volvió a mencionarlo. La segunda vez fue hace 2 años. La pandemia estalló, tuvo más tiempo libre y volvió a pensar en tener un hijo. Pero Luis dijo, hay que prepararse, no se puede decidir así como así. Y esa preparación duró 2 años, parecía que nunca estaría listo. La última vez fue hace 2 meses, antes de perder la memoria. Su deseo de divorcio era cada vez más fuerte, pero no podía decidirse. Quizás con un hijo todo cambiaría. Era una idea absurda, no sabía cómo decirlo, pero cada vez que le recordaba indirectamente que no usara condón, él decía que no quería que quedara embarazada en el momento equivocado. ¿Cuándo sería el momento adecuado? A diferencia de ella, que lo amaba y por eso cualquier momento era bueno, para él el hijo era una tarea, solo cuando su carrera estuviera establecida. Laura reflexionó, y de repente se sintió triste, los ojos se le llenaron de lágrimas. Mordió el labio inferior y respiró hondo para contenerlas. Pero Luis notó que se había callado. ¿No estás bien? Laura se recostó en el sofá, los muslos temblando. Luis quiso tocarle la cara y vio que sus ojos estaban rojos. ¿Qué pasa? Preguntó suavemente. Laura apartó la mirada. ¿Por la pregunta que hice? Sí, claro que sí. Laura mordió los labios. ¿Por qué él podía olvidar todo tan fácilmente, y ella tenía que lidiar con sus sentimientos? ¿Quería un hijo? Si no fuera por la presión de sus padres, ¿acaso pensaría en tener uno con ella? De repente quiso gritarle, pero no pudo. Él no recordaba nada, incluso si se lo decía, solo miraría con sorpresa. Un amnésico no podía explicar sus acciones pasadas ni darle una respuesta. Laura respiró hondo y se calmó. ¿De qué sirve hablar de esto ahora? No recuerdas nada. Capítulo 19. Bañándola. Laura apartó a Luis y entró al baño. Al poco rato, el sonido del agua chapoteó en el aire. Luis se sentó en el sofá, la tela suave y elástica aún conservaba su calor corporal. Extendió la mano y tocó la hendidura, recordando su conversación en el coche de camino a casa. Nos conocemos desde pequeños. ¿Así que somos novios de la infancia? Sí, más o menos. ¿Entonces nos enamoramos y nos casamos de forma natural? Laura lo miró de reojo mientras esperaba en el semáforo, con una expresión un tanto extraña. ¿Por qué crees que nos enamoramos?, preguntó. ¿Lo has considerado alguna vez? Quizás nos casamos porque nuestros padres nos obligaron, para que nos las arregláramos el uno con el otro. No, respondió con firmeza. ¿Por qué?, insistió ella. Luis no había podido responder entonces, pero ahora tenía la respuesta. Porque podía presentirlo, le gustaba.
Aunque no recordaba nada, la sensación instintiva de los latidos de su corazón seguía siendo real, igual que en los últimos días, cuando sabía que ella le había hecho muchas peticiones irrazonables y, sin embargo, al ver esos ojos brillantes, seguía negándose. Como si, con tal de que ella fuera feliz, eso fuera todo lo que importara. Igual que estaba convencido de no haber malinterpretado las lágrimas que acababan de correr por su rostro, y eso le encogió el corazón. Louis suspiró, levantándose finalmente y dirigiéndose al baño. Laura llenó la bañera de agua, cerró los ojos y se quedó tumbada, intentando calmar sus emociones negativas. La puerta se abrió. Era, por supuesto, Luis quien entró. Desde su matrimonio, ella siempre había entrado a la fuerza mientras él se duchaba. Esta era la primera vez que su relación cambiaba. Laura levantó la vista, confundida. Luis no dijo nada y empezó a desabrocharse la ropa una a una. Para alguien tan ocupado con el trabajo, de alguna manera se las arreglaba para mantenerse en forma. Mientras se quitaba y doblaba lentamente la camisa blanca, sus definidos músculos y su pecho musculoso quedaron al descubierto, fuertes, firmes y claramente definidos, lucía increíblemente sensual. Tú. La boca de Laura estaba seca. Bañémonos juntos, dijo Luis, entrando en la bañera. La pequeña bañera era, de hecho, un poco estrecha para dos personas, y cuando Luis se sentó, el agua se vació. Con el sonido del agua salpicando, la abrazó. Acércate. Laura. ¿Sabía él que estaba de mal humor? Pero no podía explicarle su enfado. Laura intentó levantarse, pero la bañera estaba demasiado resbaladiza y perdió el equilibrio, y Luis la atrajo hacia sus brazos. Él extendió la mano y la abrazó, deslizando el brazo bajo sus axilas para alcanzar el gel de ducha que estaba junto a ella, exprimiéndolo y frotándoselo sobre los hombros. El pegajoso gel de ducha presionó su palma, acariciando su piel y creando una densa espuma. Su torso y el agua tibia la envolvieron, su cabeza apoyada en su hombro, su aliento hormigueando y haciéndola encogerse. La espuma se extendió uniformemente desde sus hombros y pecho hasta su abdomen, luego subió por sus costados y volvió a sus hombros, dejando un rastro resbaladizo y un calor abrasador. Bajo su toque, ella se tensó de placer, sus omóplatos temblaron ligeramente como si estuvieran a punto de desplegar alas. «Puedo lavarme sola», dijo Laura sin poder evitarlo. Pero Luis tomó su mano, deslizándola dentro con la lubricación del gel de ducha, y entrelazó sus dedos con los de ella. «Lo siento». Laura estaba confundida e intentó darse la vuelta, pero él mantuvo sus dedos entrelazados, abrazándola y continuando, «No recuerdo nada. No sé cuándo lo recordaré, o si alguna vez lo recordaré», dijo. «Dame un poco más de tiempo, ¿de acuerdo? Aunque no podamos restaurar nuestros recuerdos, aún podemos crear nuevos y hermosos». Besó su cabello y apoyó la mano en su hombro, como esperando su respuesta. Laura estaba de espaldas a Luis, así que no podía ver su expresión, solo sus sinceras palabras de aliento. Su espalda se apretaba contra su pecho caliente y poderoso, incluso podía sentir sus latidos, se extendía a través de los huesos de su caja torácica, un calor hormigueante. En medio del latido, su corazón se ablandó, derritiéndose como agua tibia, como si fuera a disiparse al más mínimo roce. «Si no lo recuerdas, olvídalo para siempre», suspiró, cabizbaja. «¿Qué?», preguntó, sin comprender del todo. Naturalmente, ella se negó a repetirlo, solo murmuró con fingido descontento, «¿Todavía te vas a lavar?». Luis no tuvo más remedio que seguir lavando a Laura. Al llegar a su ombligo, extendió la espuma hacia afuera y luego comenzó a enjabonarle las nalgas, los muslos. El gel de ducha se derritió, liberando el aroma a flores de cerezo. Al amasarlo, la suave espuma creció, disolviéndose en el agua, que comenzó a adquirir un tono blanco ligeramente lechoso. El lugar donde Luis tocó a Laura no pudo evitar un temblor extraño, y todo su cuerpo parecía estar inmerso en suaves pétalos de flor de cerezo, envuelto en una gran ternura y belleza. Capítulo 20. Adaptación. Anteriormente dijiste que la amnesia retrógrada suele durar de 2 o 3 días a media quincena. Si pasando este tiempo no recuerda, será que nunca lo hará. Al día siguiente en la consulta, Laura no pudo evitar preguntarle al médico después de que Luis saliera. «Esto es difícil de decir. Hasta ahora, hay casos de amnesia permanente, pero la mayoría de la gente recupera la memoria», explicó el médico, pensando que estaba preocupada. Añadió, «El señor Luis tiene todos los signos vitales normales, no te preocupes demasiado, quizás en un tiempo más recupere la memoria». Laura escuchó, y después de un rato asintió con decepción. Salieron de la consulta, y pasaron 15 días más, pero Luis todavía no recordaba nada. El médico dijo que podría recuperar la memoria en cualquier momento,
pero no lo hizo. Laura a veces esperaba que lo hiciera pronto, a veces que nunca lo hiciera, y se despreciaba por su contradicción. Pero Luis se mostró muy tranquilo y sereno. Después de la experiencia de haberla hecho llorar, parecía que temía tocar sus puntos sensibles, e incluso no preguntó mucho sobre el pasado, solo se dedicaba a estudiar cocina, satisfacer sus exigencias irracionales, y en su tiempo libre leer, almorzar con los pocos amigos de WeChat y charlar. Tenía una gran capacidad de adaptación, aunque no recordaba nada, podía charlar con sus viejos amigos con calma e incluso sacarles la información que quería. Cuando Javier se enteró, lo instó abiertamente y sugirió que volviera al trabajo. Luis volvió, pero con un estado completamente diferente. Se marchaba a la hora, y los fines de semana no hacía ni un ápice de trabajo. Al principio, Laura pensó que era por la amnesia y que no podía manejar ciertas cosas, pero Javier le dijo que el trabajo de Luis no tenía problemas, y que la razón por la que no quería hacer horas extra era para acompañarla más. Incluso si no puedo recuperar la memoria, podemos crear nuevos recuerdos bonitos. Laura recordó las palabras de Luis y se quedó un poco absorta. Martina estaba a su lado, vio el mensaje en su móvil y le tocó el codo con preocupación. Parece que ahora se porta muy bien. ¿Qué piensas hacer? Ella había pasado por una relación mala, y sabía que la indecisión y las contradicciones eran tortuosas. Laura respondió con calma, dejar que las cosas sigan su curso. Después de 15 días de dudas, había entendido. Si se divorciaban, bien. Pero mientras tanto, lo haría trabajar, y haría todo lo que quería. En 3 años de matrimonio, merecía ocupar más páginas en su memoria. Quería que le devolviera todo lo que le debía, para no acordarse más tarde. ¿Este fin de semana tu marido está libre? Laura salió de sus pensamientos. Antiguamente, Martina había encontrado un lugar perfecto para acampar y quería invitarla. Pero Laura estaba pensando en divorciarse y lo pospuso, hasta que Martina consiguió un nuevo novio y Luis, por amnesia, tenía tiempo libre. El plan de 2 personas se convirtió en 4, y Laura estaba un poco curiosa por la experiencia. Claro que sí. Si le digo que vamos de picnic, ¿se atrevería a no ir? Martina respondió con seguridad, pero luego bajó la voz. Pero, puede que venga una persona más. ¿Una persona más? Sí, mi hermano ha vuelto. El otro día le dije que este fin de semana íbamos de acampar con vosotros, y dijo que también iba. Pensé que estaba bromeando, pero acaba de decirme. Martina frunció el ceño y le mostró el móvil. Ya ha comprado todo el equipo. Capítulo 21. El partido en la memoria. El fin de semana, Laura y Luis fueron de acampar como habían acordado. Luis compró una tienda de campaña doble grande, utensilios básicos de acampada, hizo un plan, llevó equipo de barbacoa y bolsas de comida, llenando el maletero. Salieron después del almuerzo. Laura estaba cansada y se durmió un poco. Cuando se golpeó la cabeza contra el cristal de la ventana, se dio cuenta de que habían salido de la carretera llana y estaban en una carretera de montaña entre los árboles. Estamos casi llegando, advirtió Luis, y para que no se durmiera, empezó a charlar. ¿Dices que Adrián es el hermano de Martina? ¿Cuántos años le separan? Unos 2 o 3. Laura no recordaba la fecha exacta de nacimiento de Adrián. Recuerdo que Adrián está en tu mismo curso. Deben ser del mismo año. ¿Mismo curso? Sí, estudiasteis en la misma escuela secundaria, mismo curso. Respondió Laura, y lo sabía con certeza. Recuerdo que vuestras 2 clases jugaron un partido de baloncesto. ¿Baloncesto, yo y Adrián? Luis se sorprendió. Sí. Asintió Laura, cuando estabas en segundo de bachillerato. Ese día, Laura fue arrastrada por Martina a la sección de secundaria para ver a su hermano Adrián jugar, pero en el campo vio a Luis al otro lado. Ella se sorprendió mucho. Primero, porque Luis jugaba al baloncesto, y segundo, porque participaba en un deporte tan llamativo. En su memoria, Luis siempre había sido discreto. Solo tocaba el piano en casa, participaba en concursos solo si el profesor se lo inscribía. Como representante de estudiantes excelentes, hablaba en la asamblea con brevedad, atribuyendo el mérito a los profesores y la familia. Nunca lo había visto en partidos de baloncesto ni competiciones deportivas. Más tarde, después del matrimonio, le preguntó, y él admitió que no le gustaba llamar la atención. Pero en segundo de bachillerato, se inscribió en el torneo de baloncesto de la escuela, y el partido contra la clase de Adrián fue su primer y único partido. ¿Quién ganó? Preguntó el que no recordaba nada. Laura miró por la ventana, y la escena del partido empezó a aparecer en su mente. El recuerdo era demasiado antiguo, muchos detalles estaban borrosos, solo recordaba la multitud animada y el ruido.
Ese día, Adrián era el delantero de su equipo y se lució mucho. ¿Lo ves? Ese es mi hermano. Cada vez que Adrián anotaba, Martina se volvía emocionada y miraba a su alrededor, deseando que todo el mundo supiera que su hermano había anotado. Laura vio las jugadas impresionantes de Adrián, pero la mayoría del tiempo sus ojos seguían a Luis. No anotó muchos goles, pero defendía con seriedad, con anticipaciones excelentes y reacciones rápidas, lo que la hacía tan emocionada como Martina, pero no podía presumir. ¿Cómo podía gritar que era su vecino? Además, no quería que nadie notara su emoción, especialmente Isabella. Antiguamente, Isabella siempre elogiaba a Luis, decía que era inteligente, amable, talentoso. A los 12 o 13 años, en la adolescencia rebelde, Laura no tenía muchas ganas de contradecir a sus padres, pero ahora pensaba que había dirigido toda su rebeldía contra Isabella. Como en muchas familias con dos hijas, Laura siempre fue comparada con Isabella, por apariencia, por comportamiento, por calificaciones. Los parientes elogiaban a Isabella y luego miraban a Laura con una expresión ambigua y lástima. Incluso el señor y la señora Fernández a veces eran parciales. Laura creció en la sombra de Isabella y desarrolló una cierta actitud rebelde. A Isabella le gustaba el ballet, mientras que ella decía que el ballet dañaba el cuerpo y obligaba a la señora Fernández a inscribirla en jazz. Isabella decía que las chicas debían ser gentiles, pero ella se cortaba el pelo corto y usaba camisetas, como un chico. A Isabella le gustaba la poesía y la literatura, mientras que ella compraba libros sobre ciencias sociales, animales y misterios sin resolver. De niña, le gustaba contradecir a Isabella. Isabella decía que Luis era perfecto, ella buscaba sus defectos, encontraba áreas en las que no era bueno. Isabella decía que Luis era bueno, ella lo criticaba en todo. Pero Luis realmente era bueno. Después de buscar mucho, encontró un punto: no era bueno en deportes. Porque nunca lo había visto en competiciones, así que dedujo que no tenía coordinación motriz y no era bueno en deportes. Y Luis la demostró lo contrario en el campo. Ese día, Adrián y Luis eran los dos protagonistas, uno atacando, otro defendiendo. El marcador se abría y se cerraba, y a la mitad del partido seguían empatados. En el descanso, Isabella le pasó una bebida a Luis y le guiñó un ojo a Laura, como diciendo: ¿ves? El hombre que yo elijo no puede estar mal. Laura apartó la vista de Isabella y vio que Luis sudaba mucho. Isabella se había olvidado de traer pañuelos. Laura sacó un pañuelo de su bolsillo, queriendo dárselo como si fuera casualidad. Pero apenas lo sacó, Adrián se lo arrebató. Él apartó a las chicas que le daban agua, se paró junto a ella y Martina, abrió el pañuelo sin cortesía, se secó la cara y la miró con queja. Oye, he anotado tantos goles, ¿por qué no has gritado ánimo? Viendo que también sudaba mucho, Laura no quiso discutir. Miró hacia Luis, y Isabella todavía la miraba, esperando que admitiera que se había equivocado. Laura volvió a mirar a Adrián, y por reto dijo: si te animo, ¿ganarás? Adrián se sorprendió: puedes probar. Adrián era diferente de Luis, siempre fue un amante de los deportes, y entró a la escuela secundaria como deportista destacado. Entrenaba mucho, tenía músculos más fuertes, reacciones más rápidas, y su flexibilidad le permitía jugar al baloncesto con facilidad. En la segunda mitad, se esforzó al máximo, anotando goles como loco. Cada vez que anotaba, ella gritaba: ánimo, Adrián. Eres el mejor. Incluso a veces gritaba con Martina: ánimo, hermano, para que sus voces fueran más fuertes. No sé si fue por su ánimo, pero el marcador se abrió, y aunque Luis se puso serio después, dejando atrás su calma y atacando con ferocidad. Al final, la clase de Adrián ganó por un pequeño margen. Probablemente fue el único fracaso de la época escolar de Luis. Al final del partido, estaba como un defunto, con la cabeza baja, muy deprimido. Laura no se sintió feliz, y al contacto con la mirada de Luis, se sentía complicada. ¿Realmente quería verle perder? En aquel momento, solo sintió arrepentimiento. Ahora, al recordarlo, se sintió aliviada. ¿Quién ganó? Se volvió hacia el hombre a su lado y respondió con un tono sorprendentemente ligero: claro que perdiste tú.